Muy buenos días desde aquí, desde Latinoamérica. Úrsula, qué belleza tenerte de nuevo en este espacio, que con tus bellas reflexiones y tu profundidad de ese sol en Virgo, ¿no? Tú también, Sol en Virgo, aquí nos juntamos dos virguitos a hablar de Mercurio. Así que qué mejor charla, presentación de Mercurio, de dos personas que tienen ahí un Mercurio en ese signo solar. Vamos a hablar de Mercurio, vamos a charlar de Mercurio, sobre sus fases retrógradas, sobre la simbología de Mercurio, porque nuestro querido planeta Mercurio va a ser el que va a regir el nodo norte en el signo de Géminis, y ese planeta se va a convertir en el faro de los próximos 2 años, y las fases retrógradas que tenga también durante este año y el próximo año van a estar vinculadas con este proceso geminiano que vamos a vivir en nuestra carta, en nuestra vida. Así que comencemos a hablar de Mercurio, mi querido Juan Carlos. Voy a Hacemos. compartir una pequeña presentación iconográfica sobre nuestro amigo Mercurio, para hablar un poco de su simbología, de lo que significa Mercurio, que significa mercader, o que se le conoce también por Hermes. Hermes, que viene de la palabra hermenéutica, que encierra justamente el conocimiento o el saber a través de los símbolos. Entonces la hermenéutica está relacionada con ese don de la interpretación del conocimiento. Es el hijo de Zeus y bueno, fue un chico muy hábil, un chico muy versátil en la mitología. Fue tan carismático, fue tan ingenioso, lograba a través de la palabra encantar, seducir, engañar, negociar, hacía de todo a través de la palabra. Y ese es el gran poder de Mercurio, que puede ser tanto más poderoso que otro dios del Olimpo, porque Mercurio tiene el poder de crear la realidad a partir de la palabra. Y lo que hacía en el mito nuestro querido Mercurio justamente era llevar los mensajes de los dioses hacia los humanos o entre los dioses, y cuando Mercurio quería cambiar la realidad, cambiaba o alteraba la retórica, y de esa manera alteraba la realidad del interlocutor, alteraba el nivel de interpretación del interlocutor, y de esa manera podía cambiar la realidad del otro a través del lenguaje. Entonces ese poder no lo tiene absolutamente ningún otro dios en la mitología. Por eso convencía a Plutón, convencía a Júpiter, convencía a Neptuno, a Saturno, hacía lo que quería. Tenía también dotes de magos, y de hecho el caduceo de Mercurio también representa su varita mágica en la mitología. Con esa varita, en muchos mitos, Mercurio lograba hipnotizar a su interlocutor, hacerlo dormir, o simplemente le podía producir un despertar de la razón o del logos con esa varita, y con esa varita podía tocar a alguien y darle, digamos, ese poder de adquirir el conocimiento, la sabiduría que representa Mercurio. Y Es que Mercurio, ¿sí? ahí tocas un tema bien interesante porque Mercurio es el mago, sin duda, y es que yo creo que no hay nada más mágico que cuando tú cambias de perspectiva una situación o de visión o de análisis, ¿sí? Como decía un poco Víctor Frank, uno no sufre por lo que le sucede, sino por lo que interpreta. Y es precisamente esta la energía de Mercurio, la interpretación de las cosas, las que permite que uno se enganche emocionalmente con un tema, eh, ame o odie, ¿sí? Y precisamente si cambio la forma de pensar, también cambian las situaciones afuera. Es mágico. Cambias tu realidad cuando lo interpretas o lo ves desde otro punto de vista, cambias esa realidad. Esa es la magia de la mente es maravillosa. Entonces Mercurio, claro, fue elegido por Júpiter por esa rapidez, por esa intrepidez. Mercurio es el que le enseña el lenguaje a los hombres, el que inventa el lenguaje, el abecedario, y es el que crea todo este orden dentro del caos,
que representa el logos, digamos, va a darle un sentido al caos del universo. Ese es el poder de Mercurio. Y por eso se le dan las alas, porque es más rápido. El pensamiento es más rápido, es el que antecede la palabra, el pensamiento, y es el que antecede al acto. Por eso es que también se le simboliza con las alas, por esa rapidez. Y en la simbología de Mercurio tenemos que Mercurio en su cabecita tiene una media luna, tiene el disco solar, es decir, está el Sol, la media luna y la cruz abajo que representa los 4 elementos. Mercurio siempre está muy cerquita en nuestra carta natal de nuestro Sol y tiene contactos muy importantes también con la luna. La luna es esa matriz receptora, digamos, que va a recibir por la cabeza, digamos, a través del Sol, digamos, va a recibir parte de las energías del universo, parte de las energías del yin, que es la dimensión más emocional, digamos, y el disco solar representa esa conciencia vital, el estado de iluminación. Esa es la simbología de Mercurio. Mercurio en la mitología, dentro de los dones que tiene, es el don de la reminiscencia, que se llama, según Platón, filosóficamente hablando, el poder de la reminiscencia es conocer, es recordar, y ahí actúa Mercurio junto con la Luna. Mercurio lo que hace es que nos hace viajar a través de nuestras remembranzas, y cuando empezamos a recordar y a transmitir a través de la palabra una experiencia del pasado, somos capaces de revivir esa experiencia, viajar a través del tiempo y emocionarnos hasta las lágrimas. Ahí estamos utilizando Mercurio y el poder de la luna para ese don de la reminiscencia. Entonces Platón decía que conocer es recordar, y justamente nuestro querido Mercurio está retrogradando en el signo de la luna, donde estuvo el nodo norte, y justamente para adquirir esa sabiduría estamos aprendiendo a través del pasado, de qué es lo que ha sucedido hacia atrás, digamos, con este nodo norte que estuvo en Cáncer. Ahí viene ese poder de la reminiscencia que tiene el dios Mercurio. Es que mira, en esa línea que estás tratando que estás expresando aquí, de cómo Mercurio realmente aprende por los recuerdos, en cierta medida, pues es también lo que hacemos a nivel mercurial en muchos sentidos. Ponemos sobre la mesa o para estudiar, por ejemplo, abrimos libros, recogemos información, sintetizamos información para generar después unos anclajes mentales. Y es un poco pues el trabajo de Hermes, ¿no? Hermes era el mensajero de los dioses que recogía información y se la llevaba o al Olimpo o al inframundo o a los distintos dioses. Y con la luna es justamente esto, ¿no? Es los recuerdos que hemos tenido, un eje nodal en Cáncer Capricornio, haciendo todo un movimiento, una reevaluación de temas familiares, relacionales, sociales, ¿sí? Y pues esos cambios ya generaron unos hechos, y en este momento con este Mercurio en retro es como si estuviera recogiendo, recopilando toda esa información para ya generar unos anclajes concretos que me permitan, digamos, tener una definición a nivel de Cáncer, definición de hogar, de familia, de relación. Entonces defino yo con los hechos que recogí desde el 2018, defino si esta relación es o no es, ¿sí? Defino qué es familia para mí, qué es hogar para mí, qué me contiene también, cuáles son los límites que me contienen, que es Cáncer Capricornio, es un poco como ese hogar donde me resguardo, ¿sí? Y tal vez este Mercurio en este momento retrogradando nos está trayendo toda la síntesis de este año, de estos 18 meses de Cáncer Capricornio. Es comprender el pasado. Mercurio en Cáncer retrogradando es comprender el pasado y aprender de los errores del pasado también. Ese es el poder también de aprendizaje de este Mercurio en Cáncer, y de conectar y comprender
de dónde venimos, qué es lo que necesitamos en Cáncer, de conectarnos con nuestras emociones, de transmitir esas emociones. Entonces también se activa la inteligencia emocional mercurial, digamos, de ir al pasado, y por eso Mercurio también es el que nos acompaña en este viaje, porque es el viajero, es el que guía justamente al viajero interno también, no solamente el viajero externo. Tú tomas ahí un término muy hermoso que es la reminiscencia, Mm. ¿sí? ¿Quieres explorarlo un poco más, ese término? Bueno, la reminiscencia es eso, justamente la capacidad de la mente humana, como lo explicaba Platón, de conocer a través del recuerdo. Entonces, esa es una manera de adquirir y de llegar a una sabiduría suprema, es conociendo a través del recuerdo y a través del pasado, y es justamente viajar, realizar ese viaje en el pasado, en las experiencias emocionales también, donde uno adquiere una sabiduría para el presente, pero uno va hacia el pasado. Ese es el poder de la reminiscencia, donde se conecta eh, el pensamiento presente con el pensamiento pasado, para hacer el pensamiento futuro, digamos. Ese es un poco también, por eso Mercurio también se le asocia mucho a los, entre comillas, videntes, porque va a tener esa capacidad de viajar mentalmente a través del tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, Es su ciclo de retrogradación justamente, ¿no? Porque lo hace 3 veces al año, eh, justamente lo hace hacia 3 atrás y veces hacia al adelante. año. Ahí lo vamos a Mm. explicar, porque justamente como este Mercurio tiene que ver con el nodo norte en Géminis, ahí lo vamos a ver. Entonces el caduceo, que es otra simbología del dios Mercurio, simboliza las dos serpientes que representan las dos dualidades, digamos, el yin y el yang, o lo que es la energía sol y luna, que están en perfecto equilibrio, y arriba se produce, digamos, arriba está la cabeza del caduceo. El caduceo significa el heraldo, el anunciante en griego, el caduceo, la palabra caduceo. Y además significa la palabra gallo, viene de la raíz gallo en griego. Y Mercurio también se le asocia a los gallos porque es el que va a anunciar el amanecer y la salida del sol. Por algo también Mercurio siempre está muy cerca del sol. Y el caduceo representa justamente ese equilibrio de las fuerzas para llegar a esa sabiduría sagrada. Y también tiene alas, por supuesto, porque es todo lo que tiene alas, digamos, tiene que ver con el medio, es un medio, ¿sí? Las aves también son medios y por eso se le asocian también a Mercurio, los ángeles con alas, etc. Entonces es un medio para adquirir el conocimiento sagrado. Y Fíjate ya, que esta combinación de alas y serpientes, también la encuentro uno en la iconografía mexicana, sí, con la Quetzalcóatl, serpiente emplumada, la ¿sí? serpiente emplumada. Que es un símbolo que lo celeste, eh, plumas, versus lo terrestre, rastrero, serpiente, baja el 21 o 20 de marzo por la pirámide, la sombra de la serpiente emplumada, a fecundar la nueva vida. ¿Sí? Entonces digamos que es un símbolo donde se unen los dos extremos, las dos polaridades. ¿Sí? Claro, conecta al hombre con la tierra y con el universo, con las fuerzas del universo. Bueno, las serpientes, el caduceo, ¿cómo se formó en el mito? Mercurio tuvo de regalo de Apolo, que fue su hermano, el bastón con el que Apolo cuidaba su ganado. Apolo le regaló el bastón. Y Mercurio un día iba caminando y se encontró con dos serpientes que estaban atacándose. Y él lanzó el bastón y las serpientes se enroscaron en ese bastón y se formó el caduceo. Entonces ahí también viene esa habilidad de Mercurio de poder negociar dos partes en disputas, digamos, para que lleguen a la concordia. Entonces el caduceo también es un símbolo de paz y es un símbolo de concordia, de equilibrio y de armonía con la Tierra y el universo. Y a nivel del cuerpo humano se le relaciona mucho esta serpiente con eh, la serpiente, se me olvidó el nombre, la Kundalini, la Kundalini. energía que nos conecta
desde el chakra raíz, digamos, con la tierra y con las fuerzas del cielo, digamos, y donde se produce la reminiscencia, digamos, o el poder o el don del logos aquí arriba en la cabeza, que está representada en muchas culturas. En Egipto estaba representado con un sol con alas también. Esta asociación del logos del sol y Mercurio. Sol con alas es un símbolo que se ve mucho también en la tradición egipcia. Y por otro lado, las alas también de alguna manera representan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, con los cuales, digamos, podemos tener distintos tipos de pensamientos. Ahora los expertos en pensamiento han hecho varias calificaciones de los tipos de pensamiento que tenemos, o la manera en que trabaja el pensamiento. Está el pensamiento creativo, el intuitivo, el lógico, el cognitivo, deductivo, inductivo, convergente, divergente. Es decir, aquí Mercurio tiene un número de facetas increíble. De hecho, es el camaleón del zodiaco. Y además que estas serpientes también simbolizan la armonía del cuerpo y la mente. Y por eso también Mercurio rige la salud en el signo de Virgo con la casa 6. Cuando uno está equilibrado mentalmente o físicamente, digamos, estamos en un perfecto estado de salud. Emocionalmente. Es que fíjate cómo las serpientes, precisamente una y otra, blanca, negra, yin, yang, tratan como de ese equilibrio de los opuestos. Entonces, justamente Virgo y casa 6 tiene que ver con mente-cuerpo, mente, emoción, cuerpo también. La expresión a nivel física de algo que no se está expresando a nivel verbal o a nivel consciente, ¿sí? Un poco como esto de la biodescodificación de las enfermedades y todo este tema, que trata un poco de ver a nivel ver el cuerpo como un símbolo de expresión de algo que se está moviendo en la psique. Y que, claro, y que toma toda la parte holística o toma el todo para poder llegar a ese equilibrio. A diferencia de la medicina tradicional, que se van a centrar en un punto sin ver el todo, de eso habla también un poco. Ahora se confunde mucho el caduceo de Mercurio con el esculapio de la salud. El esculapio es un bastón con una sola serpiente que se enrosca. Pero esa es un poco la simbología también del caduceo y de ese poder mágico que tenía en el mito, digamos. Todos tenemos a Mercurio en nuestra carta, todos tenemos ese poder del caduceo también. Hay que saber utilizarlo. Y nuestro querido Mercurio justamente ahora está retrogradando y de hecho me parece que hoy se juntaba con el Sol en su retrogradación. Vamos a contar un poquito el tema de la retrogradación, Mercurio retrogradando. No sé si quieres ahí explayarte un poco, Juan Carlos, con este tema y después podemos hablar de Mercurio Prometeo, Epimeteo. Sí, sí, sí. Son dos formas, digamos que desde la psicología junguiana, en lo arquetipal se habla del arquetipo de Prometeo y el arquetipo de Epimeteo. ¿Por qué se recoge esta información de la mitología? Para ejemplificar temas. Prometeo es el previsor, es el que tiene una visión amplia del futuro. Epimeteo solamente cree en las cosas de los hechos, de las acciones. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de un Mercurio Prometeo, pues es cuando al amanecer Mercurio aparece primero y después el Sol. Es la estrella matutina. ¿Sí? Y el Epimeteo es viceversa, cuando al atardecer se oculta el Sol y después aparece Mercurio. ¿Qué diferencia hay? Que si Mercurio va adelante, es previsor. Trata de tener bajo control una serie de situaciones del futuro, mirándolas hacia adelante. Pero si es viceversa, es donde el Sol arranca de primeras y Mercurio va atrás, pues primero actúo y después analizo y después recapitulo, ¿sí? Entonces son dos formas, no hay una mejor ni una peor, ¿sí? Simplemente dos formas, una, la prometeica, que trata de mirar hacia adelante de una manera racional, evitando situaciones, problemas, teniendo como la antorcha de la mente
eh, viendo las oportunidades y las dificultades. Y la otra forma es el sol de primeras, que es la epimeteo. Hago, actúo, genero y después pido disculpas o después digo a ver qué, dónde fue que hice mal las cosas. Claro, en nuestra carta natal tenemos una posición del Sol y de Mercurio. Generalmente las personas que tienen al Mercurio que está por delante del Sol, que va más adelante que el Sol, nacieron con un Mercurio epimeteico. Los que tienen a Mercurio detrás del Sol en sus cartas nacieron con el Mercurio prometeico. Y esos nombres vienen dados por los ciclos sinódicos de Mercurio, porque Mercurio, se me borró la Sí, dame pantalla. un segundo que quiero mostrar eso que ¿Sí? estás diciendo en una carta natal para Las que la personas lo gente de vean, van pronto a identificar qué tipo de mercurio tienen. se entienda exactamente. Mientras tú vas hablando, yo voy cargando acá el software. Ah, perfecto. Entonces, ¿Mm? un mercurio que va por delante del Sol en la carta natal es un mercurio que se adelanta al Sol, es el mercurio que viene a anunciar, digamos, que se acerca al Sol, es el heraldo. Pero ese heraldo tiene como función, tiene una función exploradora, porque se adelanta a ver qué es lo que hay más allá, en qué signo está justamente avanzando, en qué casa llegó ese mercurio. Entonces después, ese mercurio cuando empieza a retrogradar, se va a juntar con el Sol y le va a decir, mira, allá adelante, allá hay esto y esto y esto. Y por eso ese mercurio tiende a ser un poco más, vuelve sobre sus pasos, digamos, es más reflexivo, y luego se junta con el Sol en la retrogradación. Por ejemplo, acá tenemos un mercurio que va por delante del Sol, ¿sí? Mercurio está en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y otras personas van a nacer con un Mercurio acá, detrás del Sol. Es decir, la Ya conciencia lo va... vemos. Cuando es detrás del sol, por ejemplo, ahí. Ahí está un Mercurio detrás del Sol. Claro. Entonces, esos son los dos tipos de Mercurio que uno denomina en astrología y que representan dos maneras de pensar de cómo uno interpreta la realidad, de cómo uno se comunica, de cómo uno interpreta el mundo. Ahora, ninguna es mejor que otra, son simplemente diferentes y forma parte de las facultades mentales de Mercurio. Ahora, las personas que nacieron con Mercurio retrógrado, generalmente, no siempre, pero seguramente tú también lo has constatado, son personas que en los primeros años de vida son muy introvertidos porque comunican mucho con ellos mismos, son muy reflexivos, buscan sus propias respuestas. Y luego después cuando ese Mercurio sale directo, digamos, ahí todo lo que estuvieron masticando de manera reflexiva, digamos, ahí con un Mercurio directo, digamos, se pone en evidencia, se pone mucho más en evidencia. Pero las personas... Además es que fíjate cómo es un planeta que se mueve tan rápido, tiene ciclos de 88 días, ¿sí? Su año es de 88 días. Es decir, cuando retrograda, retrograda más o menos 20 días, más o menos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno nace con un Mercurio en retro, en menos de 20 años lo va a tener directo a nivel de las progresiones, Progresiones, claro. ¿sí? Entonces, en el momento en que se pone directo, ya pasa esa dinámica de, de estar hacia adentro para mostrar hacia afuera. Ahí hay un cambio sustancial. Uno normalmente en una progresión se da cuenta cuando Mercurio pasa a ser directo ahí, y cuando pasa hacia los 15, 13 o 18 años, ¿sí? Hay Es un muy cambio tangencial. significativo, ¿Sí? es muy significativo ese cambio. Entonces los mercurios retrógrados, bueno, hay un astrólogo que hizo también estudios sobre Mercurio retrógrado, epimeteico y prometeico, que no recuerdo quién era, puede ser Polito, Polito es colombiano, venezolano, un astrólogo canoso, pero que hizo varios estudios y decía que dentro de esos estudios que había hecho, bueno, un cuarto de la población más o menos nace con un Mercurio retrógrado, porque como retrograda 3 veces al año, la mayoría van a ser con un Mercurio directo en sus cartas natales, pero
Hay un porcentaje menor, digamos, que van a ser con un Mercurio retrógrado, y corresponde mucho también a mercurios de personas que son escritores o que son filósofos o personas que son de esa índole mercuriana, de esa fase, digamos, de Mercurio. Es que un Mercurio hacia afuera está dirigido a las formas, al externo. Un Mercurio hacia adentro, hacia las imágenes, hacia, hacia la psique incluso. ¿Sí? Entonces es un Mercurio más profundo, un Mercurio en retro, porque lo que le interesa es lo que siente, lo que hay dentro, no lo que hay afuera. ¿Sí? Entonces esa es una danza, es un yin y un yang, afuera y adentro. Sí, por eso acá Exacto, no esa hay danza ni del mejor ni Mercurio con peor. el Sol. Exactamente. Te dejo, si quieres ya recoger tú ¿Tengo que ir a la compartirla presentación. nuevamente? Ah, ok, bueno, sigamos entonces con nuestro Mercurio retrógrado directo. Entonces, cuando Mercurio retrograda, nosotros estamos aquí ubicados en la Tierra, vamos a ver que ese Mercurio, nosotros vamos avanzando en nuestra órbita, pero la órbita de Mercurio es más pequeñita, entonces va a llegar un momento en que la Tierra va a alcanzar ese Mercurio y vamos a ver esa ilusión óptica de que Mercurio comienza a retrogradar, y esto se produce en el momento en que se empieza a acercar a la Tierra, para prepararse a una alineación entre el Sol, Mercurio y la Tierra. En ese momento se produce el equivalente a una luna nueva, pero con Mercurio, que es un Mercurio nuevo, o un Mercurio prometeico. En la mitología se le asocia mucho a Prometeo porque justamente Prometeo y Epimeteo, que son estos dos gemelos, dos titanes, que tienen que ver con el símbolo de Géminis también, que representan también dos formas de pensar estos titanes, tuvieron que crear al hombre, según el mandato de Zeus. Lo habíamos explicado también en otro de los mitos, pero Epimeteo crea al hombre con clara desventaja intelectual, digamos, y Prometeo quiso entregarle ese conocimiento a los hombres, robarse el fuego del Olimpo, que es un conocimiento sagrado, que era exclusivamente era para la casta del Olimpo. Le roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Los hombres a partir de ahí pueden empezar a crear el fuego y pueden empezar a evolucionar y desarrollarse. Entonces, el momento en que Mercurio retrograda y hace la conjunción con el Sol, que justamente hoy día, y por eso con Juan Carlos elegimos este día para hacer este video, muy simbólico, en ese momento se produce el mito de Prometeo, que al estar al lado del Sol se roba el fuego del Olimpo y sale corriendo hacia atrás, y el Sol va a seguir hacia adelante. En ese momento se produce el logos, el fenómeno del logos, que es la iluminación, que todo lo que este Mercurio ha ido recogiendo mientras iba hacia atrás, viene ese estado supremo de conciencia cuando se produce ese contacto con el Sol. Ahí se roba el fuego Prometeo. Y Mercurio pasa atrás del Sol. Entonces ahí también viene el tema del ladrón. Por eso se nos pierden cosas también a veces, que es muy anecdótico. Esa es la parte más anecdótica, digamos, de un Mercurio retrógrado. Pero esta es la parte más elevada de lo que simboliza un Mercurio retrogradando y haciendo la conjunción. Y posteriormente ese Mercurio, cuando salga directo, como tiene una órbita más pequeña, va a ser una conjunción con el Sol en nuestra carta natal, pero la ubicación de este Mercurio va a ser distinta. Va a ser la Tierra, el Sol y Mercurio en fase directa, lo que equivale a la luna llena de esta fase de Mercurio. Ahí se nos revela algo también mentalmente, un conocimiento que adquirimos, una sabiduría, adquirimos al Olimpo. Esto va a ser en el signo de Leo, por aquí tenía la fecha, esta luna o Mercurio lleno que se va a producir en el signo de Leo por ahí por el 17 de grado 17 de Leo, ahí se va a producir. Entonces este movimiento se repite 3 veces al año, y estos movimientos que tenga a partir de ahora Mercurio van a estar relacionados con estaciones, entre comillas, en nuestra carta natal, de donde vamos a replantear y reformular
digamos, toda esta sabiduría de vida que nos acompaña con los eclipses, porque rige el nodo norte. Ahora en octubre va a retrogradar en Escorpio, que es un signo de agua también, porque Mercurio retrograda en los mismos elementos cada año. Es que en esta diapositiva pasada que estabas mostrando, un poco el Mercurio en retro se convierte un poco como en el arco y la flecha, que para poder lanzar una flecha bien lejos es necesario estirar el arco al máximo. El punto que tenemos hoy con esta retrogradación es el punto máximo de la retrogradación, ¿sí? Que está a punto de lanzarse la flecha. Entonces está recopilando información no solamente porque este Mercurio rige el nuevo eje que vamos a tener durante 18 meses, eje nodal en Géminis, sino porque está recogiendo la información de lo que hizo el eje nodal en su periodo pasado, en sus 18 meses pasados Cáncer Capricornio, ¿sí? Entonces, allí está diciendo, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó estos 18 meses? ¿Sí? ¿Cuál trabajo fue el que terminé? ¿Cómo quedó la relación con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis seres queridos? ¿Cómo quedó la relación con mi esposa madre? Porque normalmente el eje lo que nos lo mostró ahí es matrimonio o es papá y mamá, ¿sí? Es un poco como poniendo en evidencia todo eso. Y en este momento, pues con esta retrogradación, llega a puntos concretos para después dispararse en Leo, ¿sí? Hacia adelante, cuando ya haga el otro ciclo, cuando esté en la luna llena, llamémoslo, del periodo, arriba. Claro, entonces todos los años nuestro amigo Mercurio retrograda en el mismo elemento. Este año retrogradó en Piscis, ahora está retrogradando en Cáncer, por ahí por octubre va a estar retrogradando en Escorpio y se crea un triángulo que une los tres elementos. Y luego posteriormente el próximo año va a estar retrogradando en signos de aire, es decir, que vamos a comenzar con Acuario en febrero. Va a ser interesante esa retrogradación porque en Acuario en febrero van a estar todos ahí, va a estar Júpiter, Saturno, el Sol, Venus, Mercurio. Es decir, va a ser una retrogradación hiper, súper acuariana. Posteriormente, Y es que además, fíjate que a eso se le suma la conjunción Saturno-Júpiter que tenemos en diciembre en 20, diciembre, ¿sí? claro, en el primer Que, grado, que es el inicio, digamos, un ciclo. del ciclo de 200 años de las conjunciones que tiene Saturno-Júpiter en El elemento de elementos, aire. ¿sí? Que igual hacen el mismo efecto de flecha hacia atrás, ¿no? O sea, son 200 años, pero el penúltimo se retrograda. Nosotros tuvimos en el año 80 Saturno-Júpiter en Libra para dispararse, para después tener los últimos en Capricornio, bueno, en Tierra, ¿sí? Y en este instante arranca, digamos, el diciembre 20, Saturno-Júpiter para los próximos 200 años todos en aire. Entonces, si en los 200 años anteriores tuvimos Tierra y lo que se valoraba era la Tierra, lo que hacía mover lo social Júpiter y Saturno era los valores de tierra, lo concreto, lo establecido, las raíces. En este momento entramos a los valores de aire. Por eso cuando hizo la primera reencuentro con aire, ese Júpiter-Saturno, fue cuando nacieron los celulares, el internet, bueno, fue como el abrebocas, ¿sí? Las empresas que empezaron a cotizar en bolsa de internet, todo lo virtual, llamémoslo, ¿sí? Que después se cayó porque seguía tierra, ¿sí? Se cayeron de nuevo, ¿sí? Pero en este instante inicia el ciclo de aire y fíjate cómo, que ya estamos en los arbores, terminamos todos con la cuarentena y demás, lanzándonos a internet desde los más pequeños hasta los más grandes, teniendo clases desde primaria hasta universidad por internet, ¿sí? Donde la gente le ha perdido un poco más de miedo a hacer un pago, una compra en línea, porque si no la hace en línea, pues cómo más la hace y cómo más le va a llegar el domicilio y demás. Entonces, eh, es, digamos, todo este abrebocas para que también a nivel de Mercurio, coincidencialmente, ¿sí? Tengamos también los ciclos de retrogradación en este 2021,
también en signos de aire, ¿sí? Entonces el aire va a estar Muy sobre la mesa sobre. de muchas maneras. Y bueno, después el próximo año vamos a tener, después de Acuario, la retrogradación que va a ser en Géminis, junto al eclipse de Sol que vamos a tener en Géminis. Y luego vamos a pasar a Libra. Y después, el próximo año vamos a empezar con los signos de tierra, y por eso se crea el triángulo con el elemento tierra, y luego con el elemento fuego. Entonces se crea una estrella de 12 puntas en la carta cuando Mercurio completa, digamos, todo este circuito de retrogradaciones en los distintos elementos de la carta. La estrella de 12 puntas de Mercurio simboliza muchas cosas, es un símbolo de perfección la estrella de 12 puntas, de la perfección del universo. Por eso está relacionado también con Virgo, digamos, la perfección del cosmos. También es representativo de medidas del tiempo el número 12, porque representa los 12 meses, representa la división del día en 12 horas, representa la subdivisión de una hora en 12 minutos, representa los 12 signos, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces es un número bastante simbólico, el número 12. Cuando Mercurio ha completado, digamos, todo este proceso de logos en los distintos signos. Así que esa es Es que fíjate cómo a nivel de la mitología es uno de lo simbólico de Hermes, cuando él está en su cuna, que nace de la diosa Maya, él nace de la buena aventura que tuvo Júpiter Zeus con la diosa Maya, una aventura que no le pilló era, ¿sí? Entonces de por sí ya su nacimiento está diciendo que es una mentira muy bien echada, ¿sí? Y entonces ese bebé que está en la cuna con su chupo, dice, ¿yo qué hago aquí? Yo debería estar allá afuera en la calle, moviéndome. Y sale corriendo de su cuna, se escapa de su mamá, le roba las vacas a Apolo. Además, hábilmente hace que las vacas caminen para atrás y deja señales Ahí que viene no se la ven retrogradación de Mercurio, los hace caminar hacia atrás para hacia que nadie se atrás, dé cuenta que no esos se da cuenta. burros, digamos, ese ganado ¿No? está siendo robado. Siendo robado. Y llega después a su cuna, se pone el chupo en la boca otra vez, y Apolo llega furioso, usted se robó mis vacas, ¿dónde las tiene? Y él, yo, un simple bebé, de apenas de brazos, ¿yo qué voy a hacer eso? ¿Sí? Muy mercurial el tema, ¿sí? Es decir, pero lo interesante de esta historia es como cuando él roba las vacas y decide hacerle honor a los 12, a los 12 dioses del Olimpo, ¿sí? Entonces, les da alimento a los 12 dioses y ahí se gana el favor de todos ellos, ¿sí? Y eso en cierta medida es un poco lo que hace este proceso de retrogradación con las 12 puntas de la estrella, eh, dando alimento, es decir, ¿qué es lo que está dando? La reminiscencia a cada uno de esos signos. Está haciendo el arco de la flecha, la retrogradación en cada punto para aprender y dar una sustancia zodiacal a cada uno de esos puntos, es decir, dar unos anclajes después de haber analizado, sintetizado y aprendido una situación, da ese fruto a ese zodiaco, a ese punto del zodiaco. Entonces es... Porque a cada signo le toca, cuando Mercurio retrograda en sus propios signos, le toca, digamos, esa conjunción de Mercurio con el Sol cuando retrograda. Entonces a cada signo se le da esa sabiduría, o la manzana del árbol de la sabiduría. Entonces por eso tiene que pasar por cada uno de los signos. Entonces los cánceres, mis queridos amigos cánceres, ya saben, aprovechen este paso de Mercurio, porque ahí se les está entregando una información sagrada que les va a permitir estar en armonía, porque las 12 puntas también representan ese estado de perfección y de armonía, y de encontrarle sentido al caos. Ese es Mercurio. Así que creo que Mercurio regresa a la misma posición natal cada 7 años.
No, Cada, cada- cada 4 creo, porque como cada- hace procesos, hace 3 retrogradaciones al año más o menos, más o claro. menos. Entonces, los 12 signos los termina pasando más o menos en 4 años, ¿no? Más Entonces o ahí menos, vuelve sí, a eso es. retrogradar en el punto natal, digamos, para los que tienen Mercurio retrógrado. Mira Natal. que el otro tema que tiene que ver con eso es un poco la minería, ¿no? La minería del Mercurio en retro es como el excavador, eh, excavo para encontrar un tesoro. Sí, es un poco, es un trabajo plutoniano sin duda, pero pues también es ese Mercurio en retro que está, digamos, buscando, socavando, abriendo un espacio para encontrar un producto de la Tierra profunda, de cada uno de los puntos de los 12 signos. Eso es la retrogradación. Bueno, él es el alquimista. Se produce el proceso de la alquimia cuando se junta Mercurio con el Sol, digamos. Se produce justamente ese proceso de que tú hablas de excavar y encontrar el oro, transformar el logos en oro, digamos. Ese es el proceso. Y Mercurio, bueno, en la mitología se asocia a muchos personajes porque Mercurio pasa por muchos personajes. Desde la persona que nos trae el correo, en la mitología era Caronte el barquero también. Mercurio se dedicaba a guiar a las almas al inframundo para que pudieran conectar con la sombra, digamos, o con tu lado con el que no quieres conectar de manera consciente, digamos. Mercurio también te hace realizar ese viaje introspectivo. También se le asocia en el tarot con la carta del mago o el alquimista, carpintero, que ingenioso se las va a buscar y va a hacer magia con lo que tenga. Es decir, ahí realmente sale el poder del mago. Pues fíjate cómo cuando él nace, cuando recién se sale de la cuna, lo primero que encuentra es una tortuga. Y dice, esa tortuga tan rara. Y no tiene ningún reparo en matarla, sacarlo de por dentro y hacer una lira con ella. Sí. Muy ingeniosamente, claro, a un costo, pues pasa por encima de lo que haya que Aquí está la pasar, ¿no? tortuga. Sí, sí. Pero gracias a ese ingenio, después, digamos, logra conciliarse con Apolo, porque cuando él toca la lira, Apolo queda asombrado del sonido que está escuchando Queda y fascinado. se queda fascinado. Se Queda le olvida el fascinado. tema de las vacas y todo. Y entonces ahí saca Hermes su capacidad de negociación, con todo y que había sido el que se robó las vacas, el que hizo las que hizo, pero de todas formas negoció de que, bueno, dame esto, toma esto. Sí, le dio la lira y ahí Apolo Le tomó da el el arte de basto. la música, ¿no? Sí, desarrolla el arte de la música y ahí le entrega el basto a Mercurio también. El bastón con el que después se va a crear el caduceo. Apolo ahí le entrega su bastón. Bien, aquí está justamente con Apolo, digamos, también. Aquí tenemos una imagen del mito de Mercurio, cómo ayuda a Orfeo, digamos, lo lleva al inframundo, porque nadie puede entrar al inframundo, salvo Mercurio. Entonces Mercurio lo guía para que pueda salvar a su amada Eurídice, que finalmente no logra salvar, porque Mercurio en la mitología siempre está acompañando, rescatando dioses. Zeus siempre lo envía a rescatar dioses que están en peligro. Entonces manda a Mercurio justamente para que encante al enemigo, para seducirlo, para negociar con él, darle vuelta a la razón y al final Mercurio siempre se sale ganando, digamos, y se lleva a la persona que se tiene que llevar, a la persona que tiene que rescatar. Pero en este caso, nuestro querido amigo Orfeo es seducido por la tentación de mirar hacia atrás cuando Eurídice sale detrás de él para salir del infierno. Plutón le había dicho, no mires para atrás, sino ella se va a quedar conmigo. Y él fue seducido, miró para atrás y en ese momento pierde definitivamente a su amada. Hay Sí, otros mitos, es muy es- lindo es- este mito. ese mito es hermoso y a mí me parece que resume muy bien como el eje Piscis-Virgo, ¿sí? Porque Virgo, perdón.
Piscis, con su divina insatisfacción, siente que si rescata el amor de su vida, uy, ¿qué va a pasar entonces después con la rutina, no? Después verme con Eurídice todos los días, celándome intensa. Entonces, en cierta medida, él cuando voltea a mirar, es que realmente ya estaba en la puerta, ya iba a salir con su amada, ¿sí? Hasta donde dijo, "Uf, o sea, ¿qué es lo que se me viene pierna arriba con esto, ¿no?" Es como, pues es una forma de identificar también el mito, ¿no? Otra forma también es que, digamos que hasta que él no pierde totalmente el control de lo que quería hacer, no rescata realmente a su esposa, que es, él sale de ahí, pierde de nuevo a su esposa, queda muy triste, lo invitan a una fiesta, para las lanzas cuando lo van a matar, porque está haciendo muy aguafiestas, para las lanzas, se acuerda de su dolor y se deja llevar por el tema, lo matan y ahí sí recupera el amor de su vida cuando él muere y, Puede y se juntarse reencuentra con con ella ella. en el... Solo hasta que soltó el poder, solo hasta que soltó el control, que es un poco como lo que necesita hacer Piscis muchas veces, y se obsesiona por un objetivo, lo pierde, mientras que en la medida en que dice, bueno, me entrego al destino y que pase lo que tenga que pasar, ahí lo gana, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese mito es muy bonito. Mm. Aquí está justamente dándole la lira a Apolo. Esta es otra imagen de nuestro Mercurio ahí con los ángeles. Aquí está Caronte, el barquero que lleva las almas al inframundo. También hay otros mitos de Mercurio donde Mercurio va a ayudar a Perseo a matar a la Medusa. Mercurio le va a prestar las sandalias para que pueda atravesar el mar y llegar a la isla donde está Medusa. Mercurio también le lleva el casco de la invisibilidad de Plutón para entregárselo a Perseo. De esta manera Perseo, cuando mata a Medusa, él se pone el casco de Plutón y puede arrancar de las hermanas de Medusa sin ser visto. Entonces Mercurio también ayuda a todos los dioses que están en problemas también. Siempre es la solución Mercurio. Entonces también tiene ese significado de el ingenio, la solución. Hay otros mitos, por ejemplo, Mercurio también rescataba, como era hijo de Zeus, también rescataba a las amantes de Zeus, porque cuando su esposa se enteraba de que Zeus estaba en andanzas con alguien, le tiraba una maldición a esa diosa o a esa semidiosa, y Júpiter enviaba a su hijo Mercurio para que rescatara a su amante. Y uno de esos rescates fue con la diosa Io, que la esposa de Zeus le envía junto con el monstruo Argos, y Zeus envía a Mercurio para que la salve del monstruo Argos. Entonces Mercurio utiliza su caduceo y empieza a tocarle música, a hipnotizarlo, a contarle cuentos y a compartir reflexiones con él hasta que el monstruo se queda dormido. Y ahí rescata a Io y se la lleva a Júpiter. Entonces Mercurio tiene ese encanto con la palabra. Y el nodo norte en Géminis. Qué belleza ese mito que acabas de contar, que tiene mucha relación también con las mil y una noche, eh, Sí, con Sherezade, con ¿sí? Cherezada, que va a Que seducirlo todas las noches con un cuento. con un cuento, con una palabra, y ahí hay otra noche más, entonces no la mata, porque el sultán mataba a todas las mujeres, que, digamos, es una historia de redención de lo femenino, cómo se redime a través de la mente, a través del cuento, del dejar una historia más, algo para ver mañana, ¿sí? Es- Sí, bueno, Cherezada es, personifica un arquetipo de Mercurio, digamos, la cuenta cuentos, la cuenta cuentos. Por eso Mercurio se asocia a los libros, a los escritores, a los contadores, a los historiadores. Hay mucho de Mercurio en eso. Bien, aquí está el mito de Prometeo, acá está Prometeo, Epimeteo, perdón, aquí está Epimeteo haciendo el primer hombre, digamos, y aquí está Mercurio participando también en esa
en ese proceso de creación del hombre, con el logos. Y aquí está salvando a Io, cuando se la lleva de vuelta, no sé si es Io o Pandora, porque también rescata a Pandora, también rescata a muchos dioses, Mercurio, pero también rescata a Pandora. Y Pandora es la que también, abre la famosa caja de Pandora de Júpiter y ahí salen todos los males, pero queda la esperanza y Pandora cierra la caja y queda la esperanza dentro de la caja. eh, fíjate también que él es el que negocia siempre que hay un rapto o hay alguna situación, ¿no? Es el Entonces, negociador. Cuando hay raptos, por ejemplo, de la mafia y te dicen, bueno, pedimos $1.000.000 por esta persona, ahí entra el negociador y dice, bueno, tenemos 500, pero no le hagas daño. Es el negociante, es el mercader, es el periodista, es el orador de la plaza, es el mago, es el profesor, es el contador, es el que transcribe. Entonces, Mercurio se disfraza de muchas maneras, por eso es tan polifacético ese Mercurio. Y Mercurio con el nodo norte en Géminis va a ser algo tremendo, porque ese nodo norte que estuvo en Cáncer nos dio el poder, entre comillas, de todo lo que representa la luna a nivel de astrología mundial, tiene que ver con el poder del pueblo, digamos, de alguna manera. Aunque nos hayan enviado a casa, digamos, el nodo norte estaba del lado de la luna. Y ahora que el nodo norte está del lado de Géminis, significa que vamos a tener el poder de cambiar la realidad a través de la palabra en Géminis. Va a ser parte del proceso que vamos a tener ahí con estos eclipses. El cambiar el mundo de Sagitario, donde está el nodo sur, con el poder de la palabra. Porque el poder de la palabra, podemos tener ese poder para nombrar a un gobernante y solamente por el hecho de manifestarnos con el poder de la palabra podemos derrocar al más poderoso también. Ahí vamos a ser conscientes del verdadero poder de Mercurio con estos eclipses. Entonces se puede usar para muchas cosas el poder de la palabra. Y vamos a jugar con ese poder, vamos a ser conscientes de ese poder, vamos a crear realidades con ese poder. Y aquí está la carta de hoy, justamente con la conjunción de nuestro Mercurio con el Sol. Esta carta la levanté según Greenwich, creo que fue a las 3, casi a las Meridiano de 4 de la Greenwich. mañana. Ujú. Greenwich. Mira qué cosas tú. Ascendente Géminis. Buenísimo, sí. No, norte ahí en... Nodo norte en Géminis, muy pegadito al ascendente, y un Mercurio con Sol en la casa 1, que es una de las mejores posiciones tanto para un Sol como para Mercurio, es una muy buena posición, digamos, ahí, justamente para que nos manifestemos con esta posición en la casa 1, manifestemos qué realidad queremos construir, qué vida, qué entorno de seguridad, qué entorno emocional. Mercurio está haciendo un lindo aspecto con la luna, acá en Escorpio. Y no solamente, fíjate que es una luna que no solamente está en Escorpio, sino que está en una casa 6, que es la casa también de Mercurio. ¿Sí? Claro, es Y, sanar emociones desde lo profundo, sanar emociones a través del recuerdo, este contacto de Mercurio en Cáncer, así y como... a través de los hechos, con una luna en casa 6 se trata de ser muy práctico y eficiente. Entonces no se trata solo de quedarse en el perdón o en la reconciliación, ahí como títulos, sino en hechos que me permitan redimir situaciones o rehacer o reconfigurar o tomar partido definitivamente en donde no me siento bien, en donde no me veo reflejado de una manera adecuada con esas relaciones, tomar partido, tomar acción de una manera a lo luna en Escorpio, que es haciendo como un reset, eh, como el que quema el nido, ¿sí? Eh, ahora se me olvidó el nombre, el que renace de las cenizas, Fénix, ¿sí? Que es un poco esa luna en casa 6
que es muy hábil haciendo ese nido para prenderle fuego y así renacer de las cenizas, hacer una necesidad de redimirse con una nueva actuación, con una metamorfosis, con un cambio de piel. Eso es Luna en Escorpio, ¿no? El Una nido necesidad de... psíquico, Luna en Escorpio, es formar nuestro nuevo nido psíquico. Ahí. Sí. Ahora aquí hay un proceso, yo no sé si tú a veces, de pronto a veces trabajas con las progresiones de una carta, pero esto, Mercurio y Sol van a llegar aquí a la lunita en Escorpio por el mes de octubre. En esa fecha, digamos. Todo esto habla de un proceso, digamos, de tiempo también. Entonces vamos a estar en ese trabajo. Cuando Mercurio esté retrogradando en Escorpio, además. Exacto, cuando esté retrogradando en Escorpio vuelve y plantea otra vez una dinámica, aunque ya con unos pasos hechos, concretos, porque es que pensaría yo que esta retrogradación es mucho más diciente, es mucho más importante por lo que es el cierre del ciclo de los ejes nodales, Cáncer Capricornio. Entonces, está dando unas pautas importantísimas de definiciones, más el eclipse que acabamos de pasar, que el eclipse nos trae siempre de regalo unas tijeras para, con las evidencias que nos mostró el eclipse, cortar ciertos vínculos o ciertas situaciones del pasado. Entonces, con este Mercurio en retro, además, que es como, mira las evidencias, o sea, vas a quedarte cegándote, mira lo que hay. Sí, es un poco lo que estaba diciendo allí. Y transfórmate con Luna en Escorpio, evoluciona, transforma. Esta evolución y ese Mercurio en casa 1 tiene que ver con cerrar una bucla interna del ascendente ahí, en la casa 1, porque Mercurio retrogradado siempre hace estas buclas para cerrar capítulos, digamos. Aunque el verdadero cierre se produce a partir del eclipse que vamos a tener el 5, ¿no? 5, claro, con ese, En 4 días. en 4 días, luna llena en nodo sur, ahí se termina el axis o el clima Capricornio, que ha sido bastante especial este año. Pero sí. Y bueno, y con Marte acá, que es el otro aspecto que hace, porque tiene un aspecto con Urano, también esta conjunción, entonces de aquí pueden salir temas, yo creo que muy ingeniosas. Yo creo que va a ser una etapa muy fértil, también una conjunción de Mercurio y Sol en el signo de Cáncer, es una conjunción muy fértil. Muy fértil y hace sextil con Urano. Con Pues. Urano, de ideas y de proyectos, yo creo que estamos gestando todos. Y por eso ese Marte está ahora en Aries, digamos, está esperando instrucciones para actuar, digamos, para llevar a cabo este proceso que va a ser importante, este tránsito de este Marte, y que tienen una conexión acá. Desde signos cardinales, que son signos de inicios, son signos de movimiento, y son signos importantes que van a cambiar, que dan un cambio, un giro de estación. Y eso es un giro en la vida también, un cambio importante que se produce. Entonces, eso es con nuestro simpático amigo Mercurio, Hermes, que tiene tantas facetas. No sé si quieres agregar algo, Juan Carlos. Que me parece muy curioso que, bueno, acá en el edificio donde vivo, pues como estábamos en cuarentena no habían hecho obras por mucho tiempo y hoy dieron una autorización y me tocó ir a hablar. Por favor, no martillen de 9 a 10 de la mañana porque estoy en una conferencia virtual. Pero ya son, parece que ya son las 10 y ya eso empezaron a martillar y creo que a nivel sincrónico y simbólico lo que representa eso es precisamente esa obra que tenemos que hacer en casa, ¿sí? Con esa reevaluación del Mercurio en Cáncer, mirando hacia adentro, haciendo una minería interna, de sacar evidencias y ser contundentes con esas evidencias para poder movilizarnos y evolucionar. Aprovechen esta energía. Yo sé que hay muchas personas que trabajan temas de hipnosis, que es muy Mercurio, Luna, contactar los recuerdos que de pronto están perdidos por ahí en la zona más 12 neptuniana, neurolingüística, cuentoterapia,
todas estas terapias, digamos, emocionales, con un Mercurio retrogradando en Cáncer, son súper estas energías. Así que para aquellos terapeutas que nos están viendo, utilicen esta energía, porque es power. Úrsula, como siempre, una delicia hablar contigo. Maravilloso todo lo que nos compartiste de Mercurio, tu enlace con la mitología que es muy práctico y genera unos hechos muy concretos. Muchas gracias, Úrsula, por tu Muchas tiempo. gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, pues un abrazo y gracias a todos nuestros oyentes. Debajo del video, pues estaremos atentos ahí a lo que se diga. Nos vemos, Abrazos. nos vemos, Juan Carlos. Bye bye. Chao.